Bien, en otros videos anteriores me ocupé de la obra temprana de Arturo Escobar, hacia finales de la década de los 90, comienzos del siglo XXI, resaltando aquellos elementos que le hacen resonar con la apuesta teórica y conceptual del pensamiento decolonial. Hoy me corresponde el análisis de la obra reciente de Arturo Escobar, enfatizando sus vínculos también con el pensamiento decolonial, y para ello voy a considerar algunos aportes de su libro Designs for the Pluriverse, publicado en el año 2018 por Duke University Press. Hasta donde sé, no existe todavía una traducción al castellano de este libro. La primera sensación que tengo al leer este libro es que aquí Escobar se embarca en un proyecto enteramente nuevo. Un proyecto que se distancia ya de la orientación Foucaultiana que había animado sus trabajos anteriores. Si bien es posible identificar algunas continuidades entre estos dos proyectos, y eso intentaré hacer a lo largo de este video, me parece que son más las discontinuidades, sobre todo a nivel teórico y metodológico. Esto debido a que ya no es el postestructuralismo la fuente de la que ahora bebe Escobar, sino que su obra reciente se alimenta por lo menos de tres fuentes distintas. La primera son los llamados Design Studies, estudios del diseño, que es un discurso académico transdisciplinario que ha tomado cierta fuerza en algunas universidades de los Estados Unidos y cuyo objetivo es estudiar el papel que juega el diseño en la configuración de las prácticas culturales, en especial sobre la forma en que se diseña el futuro. Me refiero aquí específicamente a los trabajos de Victor Margolin en los años 90, pero también a figuras como Richard Buchanan, Tony Fry, Elizabeth Sanders, etc., pertenecientes todos ellos al mundo anglosajón. La segunda fuente de inspiración teórica y epistemológica de Escobar es el pensamiento complejo, o más bien las teorías de la complejidad, tal como éstas se han venido desarrollando sobre todo de la mano de Francisco Varela, Edgar Morin, Fritjof Capra, etcétera, etcétera. Aquí el énfasis se pone en el tema de la interrelacionalidad, es decir, la tesis de que la realidad no se compone de cosas, de objetos, sino de correlaciones complejas entre las cosas, lo cual significa que el universo no puede dividirse en partes independientes unas de otras, sino que es un tejido complejo de relaciones. La tercera fuente de inspiración proviene de los debates en torno al buen vivir como alternativa al desarrollo, tal como se han dado en América Latina bajo la influencia de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, y que han sido teorizados, entre otros, por el economista ecuatoriano Alberto Acosta. Aquí el énfasis se pone en los conocimientos movilizados por las comunidades indígenas que se centran en el respeto por la madre tierra y por la complementariedad de todos los seres vivos. Esta me parece es la influencia que más directamente conecta los anteriores trabajos de Escobar con su nueva propuesta teórica y sin duda con los debates en torno a la descolonización de la economía, como veremos más adelante. Al comienzo de su libro Designs for the Pluriverse, dice Escobar que su enfoque es más cercano al de un heideggerianismo antropológico que al de un poshumanismo Foucaultiano o deleuziano, debido sobre todo a la visión crítica de la técnica moderna y a su defensa del arraigo en el territorio, lo cual desde mi perspectiva, pienso, le quita fuerza crítica al proyecto de Escobar y lo acerca al radicalismo epistemológico de Miñolo, del cual ya tuve la oportunidad de hablar en otro video anterior. Esto que les acabo de citar de una apuesta por un heideggerianismo antropológico está en la página 20. Comencemos preguntándonos por qué ahora Escobar se interesa por este asunto del diseño. La tesis de Escobar es que la tecnología moderna ha generado una cierta forma de estar en el mundo, una ontología en la que el hombre ha perdido ya sus vínculos premodernos con la naturaleza y se encuentra desarraigado de ella, navegando sin brújula en el mundo de los entes, de los objetos, como le dijera Heidegger. Es una tecnología que ha diseñado un cierto mundo, una cierta forma de entender nuestros proyectos de vida y nuestra visión del futuro en base a una visión dualista que antepone
o que contrapone lo natural con lo humano, el sujeto con el objeto, lo mental con lo material, etcétera, etcétera. El diagnóstico trágico es complementado con esto de las teorías de la complejidad. Muchos de estos teóricos afirman, por ejemplo, que entre 1500 y 1750 se produjo un cambio radical con respecto al modo en que las personas entendían el mundo. Antes de la modernidad, los humanos vivían en ambientes predominantemente agrarios y sus ritmos de vida se ajustaban a los ciclos naturales. Su visión del mundo era orgánica y el mundo era visto como una totalidad viva cuyas partes se hallan interrelacionadas. Pero, con el despertar de la modernidad, todo esto cambió. A raíz de la emergencia de la nueva ciencia y de las tecnologías vinculadas a ella, el mundo empieza a ser desespiritualizado, dicen. Es decir, que ya no es visto como un organismo vivo, sino como un gran mecanismo sujeto a leyes físicas que pueden ser formuladas matemáticamente. La naturaleza se convierte en res extensa, como dijera Descartes, en un recurso utilizado a beneficio de una racionalidad cada vez más instrumentalizada. Desde esta perspectiva, el presente y el futuro son diseñados técnicamente, sobre la base de axiomas abstractos que ya no dependen del conocimiento ancestral de las comunidades, sino de saberes expertos vinculados a la nueva ciencia moderna. La consecuencia de esto, diría Escobar, es que el conocimiento queda desligado de la vida, convirtiéndose en un aliado del capitalismo y en una herramienta para manipular el mundo, como también lo viera Heidegger. Bien, no voy a insistir ahora en esto, más adelante quizás retorne a esto, sino que quisiera moverme hacia el modo en que ahora Escobar caracteriza los movimientos sociales. Decíamos en otro video que los movimientos negros del Pacífico colombiano le parecían a Escobar una prueba del modo en que las nuevas tecnologías, que enfatizan la biodiversidad, lo artefactual, etcétera, abrían la posibilidad de un nuevo régimen de la representación en el que la naturaleza es vista como un híbrido entre lo orgánico y lo tecnocientífico. Pues bien, esta visión esperanzadora de los movimientos sociales no ha cambiado en realidad. Lo que ha cambiado es la teoría a partir de la cual Escobar representa la política de los movimientos sociales. Antes era el postestructuralismo, ahora es la teoría de la complejidad, de los fractales, la biología constructivista, etc. Y aquí es donde toma fuerza la teoría del diseño, a la cual Escobar recurre. Su tesis es que los movimientos sociales constituyen una política global emergente en medio de lo que llama condiciones de ocupación ontológica, página 167. Esto quiere decir que los movimientos, sobre todo los movimientos étnicos, son como una cadena de islotes repartida por todo el planeta que está rodeada por la racionalidad técnica desplegada por el mundo occidental. Son como archipiélagos en medio de un océano colonizado ontológicamente por la ciencia y la tecnología de la modernidad, a las que Escobar contempla, lo mismo que Miñolo, como atravesadas por una racionalidad depredadora. Cada uno de estos islotes o archipiélagos es portador de una forma de diseño que, si bien se ubica en una exterioridad ontológica frente a Occidente, interactúa autopoéticamente con la racionalidad moderna. Para plantear esta tesis de la exterioridad ontológica de los movimientos indígenas y negros frente a la modernidad, Escobar recurre a la teoría de la autopoiesis desarrollada por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. Teoría según la cual todo ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo y que por lo tanto mantiene su equilibrio interno aún en medio de los cambios que experimenta su entorno. Los sistemas autopoéticos son autorreferenciales, es decir, que operan solo en función de su propio mantenimiento, estableciendo una clara diferencia con el entorno. Esto no conlleva, según Escobar, ningún tipo de esencialismo, dada la naturaleza relacional de cada sistema autopoético. Es un rasgo típico de los organismos celulares, nos dicen Maturana y Varela. La autopoiesis como operación creativa supone que el sistema que la lleva a cabo no necesita importar nada de lo que es exterior a ese sistema, lo cual conlleva necesariamente la clausura de ese sistema frente a todo lo exterior.
De otro lado, y en relación directa con esto, un sistema autopoyético no puede ser objeto de observación desde una posición exterior al sistema mismo. Por ejemplo, la de un antropólogo que vaya a observar lo que hacen las comunidades étnicas. Pues solo él mismo, solo el propio sistema puede autoobservarse y describirse, a fin de orientar sus propias operaciones internas. La observación es como tal una operación llevada a cabo por el propio sistema autopoyético. Bien, sin querer detenerme demasiado en esta teoría de la autopoiesis, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Pueden ser descritos los movimientos sociales como sistemas autopoyéticos? Escobar dice que sí, porque lo que los define es una ontología muy diferente a la de su entorno, que como dijimos es el gran océano de la racionalidad técnico-instrumental de la modernidad. Pero esto significaría a su vez que también la modernidad tendría que ser vista como un sistema autopoyético, definido por un núcleo ontológico específico, con lo cual tendríamos una nueva visión dualista que, como en el caso de Mignolo, contrapone a The West and the Rest. El planeta entero sería el escenario de un combate permanente entre dos tipos de sistemas autopoyéticos. Uno, el de la modernidad, otro, el de los movimientos étnicos y campesinos de todo el planeta, pero que no necesitan el uno del otro para poder autorreproducirse. Ambos sistemas son autopoyéticos. Cada uno es autorreferencial, sigue sus propias reglas, no puede observarse como un todo desde afuera. Cada cual diseña su propia realidad y su propio futuro. Bien, pero ¿cuál es el problema con este tipo de planteamiento teórico? Hay varios aspectos que deberían ser tenidos en cuenta aquí. El primero, que ya he mencionado en otros videos, es el uso de la noción de sistema para pensar la vida social. Es verdad que Escobar usa la categoría de sistema en la línea de la biología cognitiva de Maturana y Varela y no en la línea sociológica de Wallerstein o Quijano. Pero en todo caso me parece que este tipo de análisis tiende a reducir la multiplicidad de los flujos sociales a una unidad omniabarcante que, si bien reconoce la heterogeneidad de los elementos, como es el caso por ejemplo de la categoría de la heterogeneidad histórico-estructural en Quijano, o de la totalidad en Dussel, es decir, si bien reconoce una heterogeneidad, pone a funcionar esos elementos heterogéneos sobre la base de una misma lógica compartida por todos ellos. El segundo problema es que la idea de los sistemas autopoyéticos supone una teoría del conocimiento radicalmente constructivista, que imposibilita el ejercicio crítico realizado desde afuera del sistema. Aquí me parece que hay una evidente circularidad inmunitaria que exige la autoobservación y el autodiseño, blindando al sistema, en este caso a los movimientos étnicos, de toda crítica proveniente del exterior. En tercer lugar, y en relación con los dos puntos anteriores, ya no puede plantearse la existencia de una realidad común a varios observadores, sino que cada uno diseña su propia realidad, quedando encapsulado en los límites de la misma. Cada observador construye su propia realidad, que sería la base para ejercitar nuevas observaciones. Pero toda nueva observación no es otra cosa que una función que remite a la ontología previa de cada sistema. Los sistemas solo se pueden observar a sí mismos, aun cuando entren en contacto con otros sistemas. La realidad es, por tanto, una construcción, un diseño equivalente a la realidad observada y producida por el sistema autoobservante. Cada sistema construye su propia realidad, ya que los otros sistemas son cerrados también. No existe, por tanto, una realidad común, sino una pluralidad de realidades construidas. Bien, y a mí me parece que las consecuencias políticas que se derivan de semejante perspectiva teórica son inquietantes. Pues, según Escobar, el objetivo final de las luchas de los movimientos sociales no es otro que la autonomía frente al entorno que los rodea, es decir, frente a la ontología de la modernidad occidental. Dice Escobar, cito, la autonomía significa vivir, en la medida de lo posible, más allá de la lógica del Estado y del capital, apoyándose en formas de existir, de actuar y de conocer que no son estatales ni capitalistas. Pero esto requiere una organización en la cual el poder no es delegado,
no opera en base a la representación, sino que supone formas alternativas de organización autónoma, tales como las asambleas comunales y la rotación de obligaciones. La autonomía es anticapitalista, pero no necesariamente socialista. Más bien puede describirse en términos de la democracia radical, el autogobierno y la autodeterminación. Esto no significa autarquía ni aislamiento, sino más bien requiere alianzas con otros sectores y grupos en lucha, estrategias que no buscan integrar lo local en lo global, sino un tipo de globalismo enraizado que conecta a unos movimientos autónomos con otros. Fin de cita de la página 181. Ya lo vemos entonces, se trata de una estrategia autonomista y subalternista que renuncia de entrada a la lucha hegemónica por ocupar las instituciones públicas para apostar más bien por una articulación entre movimientos sociales que se realiza por fuera de la institucionalidad política hegemónica. El objetivo de una estrategia de este tipo es generar una globalidad alternativa, asentada en una ontología no occidental que fuera capaz de llevarnos hacia una nueva era ecozoica más allá del antropoceno, del patriarcado, de la modernidad y del capitalismo. Los movimientos étnicos de todo el planeta, anclados en una ontología de la madre tierra, serían los encargados de impulsar una transición hacia una nueva etapa de la historia de la humanidad. Una era en la que, según Escobar, la madre tierra será finalmente liberada. Ahora bien, en este punto me pregunto si las expectativas de Escobar no son demasiado elevadas y si su tesis de la transición a la era ecozoica no tiene un estatuto similar al de la transmodernidad en Dussel. Es decir, si no estamos frente a una narrativa escatológica y mesiánica. No quiero decir con ello que en esos movimientos étnicos que Escobar señala no puedan ser detectados todas esas características que dice. Una concepción no lineal de la vida, una visión holística y cosmocéntrica del mundo, más allá del antropocentrismo, una espiritualidad telúrica que conecta lo divino con lo humano, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esto no sea así, que esto sea falso. Lo que estoy diciendo es que, aunque fuera cierto, no existe señal alguna de que toda esta red de movimientos alternativos planetarios pueda fagocitar, para usar el término de Kush, la racionalidad científico-técnica de la modernidad y conducirnos hacia otra ontología. Ya lo he dicho en otros videos, la modernidad no es algo que le ha pasado solo a Europa o a la cultura occidental y que sea un rasgo definitorio de esa cultura, sino que es un fenómeno que abarca a la humanidad en su conjunto, que tiene características ontoantropológicas con las que tendremos que cargar, bien sea que lo queramos o que no lo queramos. La modernidad es un episodio fundamental en la historia de la humanidad, como lo fue, por ejemplo, la Revolución Neolítica. Una vez irrumpida la modernidad, ya la humanidad no fue más lo que era antes, incluyendo a los pueblos indígenas y negros. De modo que, aún planteando la posibilidad y la necesidad que tenemos de gobernar los demonios que la modernidad ha desatado, y la necesidad que tenemos de aprovechar esa memoria milenaria de formas de hacer que conservan aún las comunidades indígenas, campesinas y negras, aún reconociendo todo esto, debemos entender que nada de ello podremos hacerlo sin la modernidad, prescindiendo por completo de los modos de hacer y de conocer que ella ha desplegado. Necesitamos ambas cosas, los saberes milenarios y los saberes modernos. Por eso, nada ganamos, me parece, con plantear un dualismo ontológico en el sentido que lo hace Escobar. Por un lado, la ontología moderna ecocida y por el otro lado, la ontología de los etnogrupos ecoliberadora. Lo que necesitamos es abrir canales políticos para que esos saberes milenarios circulen por el cuerpo político de nuestras sociedades y se articulen allí con los saberes modernos. ¿Cómo? Empoderando a las comunidades originarias, como las llamaba Falsborda, para que se articulen a otras fuerzas políticas de oposición y conformen un gran frente contrahegemónico con vocación gobernista. Pues me parece que solo a través de las instituciones republicanas podrán esas comunidades originarias ofrecer al resto de la población la oportunidad de familiarizarse con sus saberes y de apoyar la creación de las instituciones necesarias para su circulación.
instituciones tales como un derecho intercultural y una constitución plurinacional, temas a los que no me voy a referir en este momento. Desde luego que una propuesta como esta no suena bien a los oídos de muchos pensadores decoloniales. A unos les parecerá demasiado liberal y a otros les parecerá demasiado suicida, pues creen, como lo vimos con Miñolo, que las instituciones republicanas son occidentales, por esencia casi, y allí solo pueden valer epistemologías occidentalizadas, como las que comparten tanto la derecha como la izquierda. Prefieren mantener a los subalternos puros, incontaminados, limpios de todo contacto con la institucionalidad política moderna. Prefieren que se queden en la exterioridad ontológica, como los zapatistas, que viven al margen del Estado mexicano, pero también al margen del resto de la sociedad mexicana. Prefieren apostar por aldeas moleculares autónomas que practiquen el buen vivir y el mandar obedeciendo, pero eso sí, separándolas del resto de la sociedad, a la que ven tan solo como entorno de un sistema autopoyético que no necesita de ella.